Al final del resumen les tengo un par de anuncios importantes que darles, así que quédense hasta acabar. El pelinegro recuerda cuando perdió el rastro del más bajo, cómo ese sentimiento de molestia se transformó en angustia, sobre todo cuando el rubio le contó sobre el velorio de la abuela del barista. Después del incidente, el doctor pelirrosado atiende las heridas del ojimiel y mientras tanto Wuju interroga a su hermano para saber qué es lo que pasó. Nota al chico junto a Sanguk, por lo que dirige su atención a este, y haciendo uso de sus métodos, reúne al par en su oficina y los pone al tanto de la enfermedad del más alto, así que ella le pide ayuda al pelimarrón. Este se niega y el alfa le propone pagarle por ello. Esto ofende a Yujeon, que termina lanzándole agua al contrario. La mayor percibe que esa relación acabó mal, por lo que le pide detalles a Kang. Él indica que todo se debe a un embarazo. Esa información siembra dudas en la doctora. Por lo tanto, después de indagar, descubre que dicho joven no es un beta, sino un omega recesivo. El pelimarrón se siente culpable por su reacción, aceptando que nunca podrá olvidar al de ojos grises. Cuando va a recoger a su hija, la maestra elogia a esta. No obstante, menciona que sus alumnos hablan de que Heiyu es la madre de la menor. Ello preocupa al barista, así que para evitar problemas, decide alejar a la niña para evitar malentendidos. Al llegar a casa, su hermana está esperándolos y el ojimiel nota que ella se ha vuelto muy cercana a su sobrina, por lo que le pide de favor cuidar de esta mientras consigue una niñera y ella acepta gustosa. Taeyang hace mención de Seoyun, un niño que le gusta. El barista no ve con buenos ojos esa relación, caso contrario de la castaña, quien los apoya y los invita a un parque de diversiones. Al Omega no le queda otra más que aceptar. Todo parece ir bien, pero al día siguiente, Kang aparece en la cafetería, arruinando el buen ánimo del más bajo. Ante la insistencia del alfa en permanecer ahí hasta conversar, el ojimiel accede. En un principio, debido a las palabras hirientes del más alto, el barista piensa echarlo, pero al ver uno de los juguetes de su pequeña y temiendo ser descubierto, acepta ayudarlo con el inhibidor, siempre que sea un procedimiento temporal y llevado en un laboratorio, a lo que el otro acepta y se retira. Horas después, la castaña entra a la cafetería junto a su sobrina luego del parque de diversiones. Allí se encuentra con Wuju, quien estaba buscando a su hermano. Curiosa por el parecido de esta con la niña, decide charlar, pero la contraria es muy reservada. Taeyang, quien dormía en un sofá, despierta buscando a su tía. La doctora por fin aprecia la pelinegra y empieza a encajar el rompecabezas. En ese momento Yujeon llega y al darse cuenta de que fue descubierto, deja caer algo que llevaba. La doctora le pregunta por el parecido entre la niña y su hermano, pero por más que lo negara, el más bajo termina aceptando el vínculo. Además, le cuenta cómo el alfa lo trató mal al enterarse de que estaba embarazado. La pelinegra, entendiendo la situación, concluye que la testarudez de su hermano contribuyó a la confusión y al sufrimiento de ambos, por lo que promete guardar discreción y arreglar las cosas por su cuenta. Cuando habla con su hermano, Wuju le pregunta por la última conversación que tuvo con el barista hace años. El más alto solo recuerda fragmentos de ella, y esto confirma las sospechas de la mayor, dejándolo pensativo. Kang busca a Hana en redes sociales, pero todo da indicio de que ella nunca tuvo hijos. Taeyang intenta pedirle permiso a su padre para jugar con Seoyun, pero al verlo demasiado cansado, la niña decide salir sin avisar. En la noche anterior, Yujeon le contó todo sobre la relación con el alfa a su hermana. Esta prometió ayudarlo, y cuando despierta, busca a su hija. Kang se dirige a la cafetería para resolver sus dudas, pero se distrae al ver a la misma niña de aquella noche que se puso mal. Ambos conversan a pesar de no conocerse mucho, y debido a que la pequeña estuvo a punto de sufrir un accidente, el más alto decide acompañarla para asegurarse de que llegue sana y salva al parque. Cuando el niño observa al adulto junto a Taeyang, pregunta si era su familiar, provocando una discusión entre ellos. Seoyun agrega palabras más hirientes, por lo que ella furiosa lo golpea, ignorando la llamada que él tenía. El de ojos grises trata de intervenir, pero el pelimarrón llega y regaña a la menor por desaparecer y tratar mal a su compañero. El más alto se da cuenta de que aquella pequeña es hija del ojimiel, y para cuando el barista se percata de la presencia del alfa, teme lo peor. El ojimiel aterrado le grita al más alto que la pequeña no es nada suyo. El pelinegro, aún confundido, comprende la conexión entre él, la niña y el nombre de la cafetería, entendiendo que esa noche, hace 7 años, su pareja trataba de contarle de su embarazo, y siendo consciente de sus errores, se pone a llorar. El pelimarrón trata de irse, pero su hija y el alfa se lo impiden.
así que decide llamar a Heihu para que cuide de la menor mientras los dos conversan. El barista le confirma que Taeyang tiene su sangre, pero le propone seguir ayudándolo con el inhibidor a cambio de la custodia absoluta de la niña. Si bien el de ojos grises trata de explicar las cosas, el Omega es tajante con su decisión, por lo que al contrario no le queda más que irse. Kang regresa al departamento que compartieron antes y frente a aquella puerta, comprende el sufrimiento que les causó cuando los abandonó. Decidido a no desmoronarse más, se promete luchar por su hija y no cometer los mismos errores. El Alfa vuelve a la cafetería tiempo después para transferir acciones a la menor en caso su salud empeore. Ello es malinterpretado por el Ojimiel y al contrario le explica que lo hace para salvaguardar el futuro de la pequeña. Ello deja pensando al Omega y no se percata de la aparición de la Pelinegra que se queda prendada del jardín para infantes que le propone el más alto para estudiar. Por lo que, apostando por la educación de su hija, acepta y cuando visitan el jardín, la niña queda encantada, así que al tratar de inscribirla, la encargada le dice que todo está costeado. A pesar de que las cosas parecen ir bien, a Yu-Hyeon le irrita los constantes mensajes de Kang pidiéndole permiso para ir a la cafetería. Un día lo confronta en la calle y agotado por la situación, le dice que no lo soporta más. El pelinegro justifica su actuar a ganarse su confianza otra vez, pero el Omega señala que ya nada puede reparar el daño causado. Heihu, molesta por los cambios en su contrato, interrumpe en una oficina de la empresa para la que trabaja. El nuevo director resulta ser Muchan, y este se regocija molestándola. Sang-guk se irrita por los rumores que hay sobre la vida de su artista favorita, por lo que sale a defenderla, y Kang, intrigado, le hace preguntas sobre ella. Mientras tanto, el pelimarrón atiende en la cafetería y el rubio aparece incomodándolo, haciéndole preguntas por la castaña. Muchan aprovecha para intimidarlo, le cuenta cómo llegó a dar con Heiyu, lo cual significaría que el empresario aún tiene poder para hacerle daño. Cuando conversa con su hermana, esta le confirma que ha estado lidiando con rumores de su vida personal, pero promete resolverlo sola. Eso motiva al más bajo a tomar cartas en el asunto. El pelinegro mandó a su secretario a investigar al rubio y gracias a la información que le dio Sang-guk, planea ayudar a la castaña, pero es interrumpido por Yu-Hyeon, quien le solicita su apoyo para sacar de ese problema a la chica, solo que el más alto le pide a cambio casarse con él. El Ojimiel no está de acuerdo, pero el más alto le explica que así podrían proteger a toda su familia, dándole la libertad de establecer las cláusulas del contrato prenupcial. Kang se encarga de los rumores, aunque todos creen que están casados, cosa que no puede darse hasta que el de ojos grises cumpla una condición, la aprobación de Taeyang. Cuando la niña llega a casa, el Alfa la sorprende con pases para el acuario. Esto la hace muy feliz, por lo que los tres pasan un día genial en dicho lugar, y Yu-Hyeon descubre que los dos pelinegros comparten una fascinación por los animales marinos. La relación entre los pelinegros ha mejorado tanto, así que llevan a la menor ante la familia Lee. Esta queda fascinada con los objetos que adornan la casa. Tanto Yu-Hyeon como la pequeña son recibidos con mucho júbilo por toda la familia, pero quien quedó maravillado con la niña es el patriarca, ya que a ambos les gusta el mar, y esto causa celos en el joven Alfa. En la lejanía, el pelimarrón sonríe con la escena, y a su lado la madre del más alto le sugiere acompañarla a preparar el postre y así por fin poder conversar. La madre del pelinegro le cuenta sobre cómo su relación con sus hijos se ha deteriorado y admite admirarlo por su gran fortaleza. Esas palabras ponen melancólico al contrario y la mayor le ofrece su apoyo y agradecimiento. La pareja termina compartiendo habitación debido a que la familia cree que están juntos. Cuando llega la hora de dormir, los dos discuten sobre dividirse la cama, pero el más alto lo abraza para calmarlo. También le pide perdón por dejarlo solo con Taeyang. Esas palabras transportan al barista a ese pasado en que ellos se demostraban su amor sin tapujos, y sonrojados se miran a los ojos. Debido a la cercanía, el Alfa confiesa extrañar su calor y aroma. Este sospecha que se le adelantó su Ruth a pesar de haber tomado su medicina, por lo que para evitar problemas, retrocede e inesperadamente se inyecta en su pierna un inhibidor. El Ojimiel trata de auxiliarlo a pesar de las advertencias del otro, de mantenerse alejado, y el pelinegro le pregunta sobre cómo éste controla su celo, a lo que el otro responde que nunca necesitó medicación debido a su síndrome. Kang le explica que al ser un omega recesivo, su Ruth es asintomático, y al ser una pareja enlazada, su cuerpo está reaccionando al suyo. Avergonzado, el barista trata de huir, pero el pelinegro es más rápido, son la mirada y el toque del más alto que despiertan algo dentro del Ojimiel.
Este no aguanta y se arroja a besar. Al contrario, eso no es suficiente, ya que el alfa se dirige a tocarlo de una manera más íntima. Se abruma tanto por las sensaciones que pierde el conocimiento por un instante. Luchando contra ese sentimiento que arde dentro suyo, Yu-Hyun obedece al de ojos grises y sale de la habitación para buscar ayuda. Para cuando tienen que partir, el Ojimiel y su hija terminan volviendo solos a casa, y preocupado por el estado de Kang, le pregunta a la hermana de este sobre su estado. Ella le informa que está estable y que mejorará con las horas. El alfa adquirió el título de instructor interno en donde su hija estudia, por lo que aprovecha para verla. La pelinegra está haciendo un dibujo de su familia, pero se siente insegura de cómo representarlos y cuando vuelven a casa le pregunta a la pequeña si le gustaría ser parte de su familia. Ella responde que sí, y esa respuesta esperanza al mayor. A pesar de que la castaña no soporta la presencia del de ojos grises, este es invitado a cenar, por lo que ella le interroga su motivo de aparecer sin previo aviso. Kang se justifica en que Taeyang le dio la aprobación, ya que quiere ser parte de su familia, y eso asombra al par de hermanos. Kang cuenta los detalles de aquella conversación, por lo que según su criterio eso demostraría que tiene permiso para casarse con el pelín marrón. Hee-yu argumenta que eso puede tener muchos significados, y, ante la duda, el más alto le vuelve a preguntar, pero en esta ocasión la pequeña explica que tener dos padres sería como traicionar al Ojimiel, así que la castaña celebra esa respuesta. Yu-Hyun lleva al pelinegro a conversar en otra habitación y le pregunta sobre su estado de salud. El más alto indica que está mejorando y el barista agrega sentirse culpable. El alfa trata de consolarlo y, sin esperar una confirmación del otro, lo besa. Este es correspondido y, entre besos y caricias, ambos se acurrucan esa noche. El tema de la familia mantiene a Ojimiel ocupado leyendo sobre aquello y no ve llegar a Muchan a la cafetería. Este es insistente en preguntarle por su reciente acercamiento al pelinegro, y a pesar de que el más bajo lo ignora, el rubio indica saber sobre Taeyang. El pelín marrón trata de ignorarlo otra vez. Esto hace que el contrario forcejee con el Omega, preguntándole el por qué nunca llegó a amarlo a pesar de sus esfuerzos. Esa escena es detenida por el patriarca de los Lee, quien le advierte al joven alfa que si continúa molestando se tendrá que enfrentar a las consecuencias. Al otro no le queda más que alejarse del local. El mayor le da un sermón a Yu-Hyun y agrega que puede ver que tiene agallas, tal vez por eso su familia lo admira, y esas palabras sorprenden al más bajo. Muchan, frustrado y furioso, entra a su auto, maldice a todos los Lee por siempre arruinar sus planes y en medio de lágrimas recuerda la primera vez que conoció al pelín marrón, en cómo desde el primer momento quedó maravillado de este. Reconoce que fue un cobarde que nunca supo cómo ganarse el corazón de Yu-Hyun y que con el paso del tiempo se imaginaba que este lo correspondería, pero eso no fue así. Ahora, aceptando su culpa y errores, se pregunta si su futuro cambiaría si hubiera sido honesto desde el principio. Después de buscarlos, Yu-Hyun encuentra a los pelinegros en la zona de literatura infantil. Observa a la lejanía cómo un niño trata de llamar la atención de su hija, y debido a la insistencia del pelirrojo con Taeyang, el más alto interviene y agrava la situación. El Omega decide actuar y arreglar el problema. El de ojos grises anuncia a su familia que dejará temporalmente su internado para pasar más tiempo con su pequeña, con la promesa que la retomará, pero en el área pediátrica. Su abuelo le advierte mantener un ojo sobre Muchan, contándole sobre el incidente de aquella vez. Mientras más investiga su secretario, Kang descubre el motivo por el cual el Ojimiel fue el blanco de las amenazas del rubio hace años, y cómo esto ocasionó los malentendidos en su relación con el más bajo. El más alto asigna guardaespaldas para cuidar a la familia del Ojimiel y este le comunica a su hija que, debido a que retornará pronto a su internado, ya no se verá mucho. Ello entristece a la niña, ya que como el barista mintió sobre la existencia de su madre, esta cree que las personas que van al hospital no vuelven. El pelinegro la consuela y le promete volver. Mientras la menor duerme, Yu-Hyun le pide disculpas por mentirle a la pequeña, y el de ojos grises también se disculpa por sus errores. Ambos pactan arreglar su relación poco a poco. Cuando Taeyang despierta, sus padres desean hablarle de algo muy importante. El pelimarrón le cuenta sobre su origen de manera que pueda comprenderlo. Eso la deja pensando sobre quién podría ser su otro padre. La pelinegra comprende rápido y, al dirigir su vista al alfa, le pregunta si él es su padre.
Este sorprendido le responde afirmativamente, pero la curiosidad de la niña es más grande que le cuestiona el porqué de su aparición ahora y no antes. Este le explica que todo se debe a muchos errores que cometió. Esas palabras llevan a la pequeña a suponer que el contrario estuvo preso. Mientras su secretario sigue hablando, su mente sigue cuestionándose sobre la gran imaginación que tiene su hija. La pareja tiene una cita en un parque, pero debido a diversos problemas que ocurren en deciden ir a un café. Allí charlan sobre cómo procesó Taeyang la noticia. El ojimiel le dice que ella ya olvidó aquella extraña confusión y lo anima a seguir ganándose la confianza de esta. El pelinegro conversa con su hija, por lo que con ayuda del más bajo le explica que por culpa de sus errores del pasado se terminó alejando de ellos. Esta entiende, así que desde que se solucionó ese malentendido, Taeyang volvió a ser inseparable con el de ojos grises. Si bien el alfa y el omega suelen verse con más frecuencia, todavía no aclaran el tipo de relación que tienen. Un día que salen a comprar ingredientes, el pelimarrón mira en las noticias que el gran consorcio de la familia de Muchan está siendo investigado por malversación de fondos y le pregunta al contrario si es que estaba involucrado en ello. Este no lo niega y, restándole importancia al asunto, le recuerda que deben volver pronto a casa. El pelinegro y su abuelo se reúnen con la familia Juan. El mayor de estos obliga a su hijo a pedir disculpas por haberse involucrado en los contratos de la agrupación de Heyu. Eso no pasa desapercibido por el más alto, que manda a sus guardaespaldas detener a Ik-jung, quien intentaba librarse de otros delitos. El patriarca de los Lee deja todo en manos de su nieto y sale de allí. El de ojos grises no confronta a Muchan sobre las ganancias ilícitas a costa de sus artistas, ya que sabe que este es un peón más de su progenitor, por lo que le propone que abandone el país y deje tranquilo al más bajo. Mientras tanto, él lo ayudará con los cargos en su contra. El empresario rechaza la oferta y Kang, ya cansado de la actitud del otro, decide salir de esa habitación. Cuando llega a la puerta se encuentra a Yu-heon, quien lo observa con clara decepción en su rostro. Unos minutos antes, el Omega y su hija llegaron con un regalo para la madre del Alfa. Esta le cuenta que Kang estaba resolviendo un asunto importante en una de las habitaciones de la casona. El mayor de la familia conversa con Yu-heon y le explica que podrá encontrar a su nieto cruzando esa puerta, pero le advierte que debe tener cuidado. No pasa mucho para que éste llegue a escuchar la conversación detrás de esa puerta. La pareja discute, en lo que Muchan interviene justificando su actuar, señalando que ha hecho más cosas por el ojimiel que nadie más. El barista responde con firmeza que nunca le pidió hacer eso, y añade que seguiría eligiendo al pelinegro, ya que es a quien realmente ama. Toma la mano de su alfa saliendo de ahí, dejando atrás a un desconcertado rubio, y cuando están lo suficientemente alejados, el médico lo besa y el otro le corresponde. La pareja se encuentra con la madre del más alto. Esta les cuenta que mientras conversaba con su nieta, quien ya sabe del vínculo que los une, le habló del matrimonio de estos a la brevedad y, con la promesa de que resolverán ese asunto, pronto salen de la casona, dejando a Taeyang con su abuela debido al cansancio de la pequeña. De camino a casa, el alfa le pide tiempo para preparar una correcta pedida de mano, ya que desea volverse alguien digno para él. Esas palabras emocionan al ojimiel que, luego de un abrazo, se funde con el otro en un apasionado beso que enciende a ambos. Yu-heon invita al contrario a su habitación, y entre promesas silenciosas comparten un momento íntimo en aquella noche. Con besos y una mirada de amor, la pareja se promete comenzar de nuevo dejando atrás los errores del pasado. Entre los brazos del otro, la pareja conversa sobre el tema de los inhibidores y el pelimarrón le pide al contrario que deje ese tratamiento, ya que ahora tiene a su compañero y no necesita nada más. Eso hace feliz al alfa, que no deja de abrazar y besar al más bajo. En el día de la competencia deportiva, la familia Lee, en compañía de Heyu, fueron a apoyar a Taeyang. Si bien una de las carreras es reñida, la pelinegra da su máximo esfuerzo y busca a Kang para que la ayude, quedando en segundo puesto, lo cual no está tan mal, pero cuando el más alto lee la palabra papá en el papel de la misión que tenía su hija, rompe en llanto. El ojimiel, al leerlo, comprende la emoción del de ojos grises, por lo que no tarda en unirse a abrazarlos. El médico promete mejorar, ya que los dos son su motivación para seguir adelante. El primer anuncio importante es que ya pueden verme en Twitch. Estaremos leyendo manhwas, así como viendo series y programas coreanos que ustedes elijan. Los streams serán 4 veces a la semana y estaré anunciando por el canal de WhatsApp cuando esté en directo. Así que no duden en ir a seguirme, me encuentran allí con el mismo nombre que aquí.
y ahí podemos estar más en contacto para que me puedan sugerir otros resúmenes en el canal. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal, Catherine Trujillo y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.